Sí, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Y bueno, antes de empezar quiero igual invitarlos a que vean las pláticas que tendremos este fin de semana. Algunos jóvenes salimos mañana de México y vamos a Phoenix, Arizona, y nos vamos a reunir varios en este viaje misionero que tenemos. Y pues hemos estado orando estas semanas porque sea un evento con mucho impacto y que más que nada nos ayude a unirnos como grupo, a platicar de nuestra fe, y pues creo que Dios tiene cosas muy grandes preparadas para este evento. Vamos a estar el viernes teniendo una reunión de oración, así que desde las 7 de la tarde pueden igual unirse con nosotros para orar, y les estaremos mandando la liga de cada plática. Yo voy a dar mi testimonio el domingo en inglés, y pues sí, quería decirles eso antes de empezar. Y bueno, el día de hoy les quiero contar un poco de mi vida. Mi nombre es Andrés Salas, pero antes de empezar quiero aclarar que no quiero que esto se trate de mí. Quiero que esto se trate de lo grande que es Dios y cómo Él ha cambiado mi vida, cómo estoy seguro de que Él también puede cambiar tu vida, y pues todo lo que voy a decir es gracias a Él y para la gloria de Él. Bueno, voy a empezar un poco contándoles de mi infancia. Yo tengo un hermano mayor, se llama Patricio, es 2 años mayor, y antes de que yo naciera, mis papás se divorciaron, entonces nunca vi a mis papás juntos. Yo vivía con mi mamá y todos los fines de semana veía a mi papá. Ahora, mi mamá se la vivía trabajando para darnos de comer a mi hermano y a mí. La situación económica de mi familia nunca ha sido la mejor, entonces mi mamá hacía un gran esfuerzo por trabajar y que nunca nos faltara nada. Igual quiero aprovechar para decir lo agradecido que estoy con mis papás, porque ellos han dado todo por nosotros, por mi hermano y por mí, y nunca nos ha faltado nada, nos han dado mucho amor y sí, han hecho un sacrificio enorme. Estoy muy agradecido, pero antes no pensaba así. Mi mamá se la vivía trabajando, la veíamos en las mañanas, nos llevaba a la escuela a mi hermano y a mí, y la veíamos hasta la noche. En la noche ella venía muy cansada del trabajo y ya se quería dormir, entonces pasábamos un ratito muy pequeño con ella. Pero en sí, saliendo de la escuela, el camión de la escuela nos llevaba casi a mis abuelos, entonces mis abuelos fueron como mis papás. Esto fue así durante mi infancia y mi adolescencia, vivir con mis abuelos. Y pues sí, eso fue mi infancia, y lo que provocó que no viera a mi mamá ni a mi papá, que pasara mucho tiempo con mi hermano, con el cual no me llevaba muy bien. Había esta relación de envidia, de querer llamar la atención de mi mamá, de pues muchas peleas, y sí, ni siquiera me sentía a gusto con él, no quería llevarme con él, sentía que él abusaba un poco, entonces yo me alejaba, me encerraba en mi cuarto y estaba solo. Así fue la primaria, yo me encerraba, estaba en mi propio mundo, y dentro de mí sentía que esta situación familiar me hacía más maduro e independiente, pero en realidad yo estaba muy solo y sentía mucho rencor hacia mi familia, mucha indiferencia. Después de eso yo entré, bueno, así fue toda la primaria, y entré a la secundaria, y en la secundaria sucedió un evento, bueno, no un evento, sucedió algo que nos tocó mucho a nuestra familia, que mi hermano desarrolló este trastorno mental que se llama TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, y se trata de pues pensamientos negativos que lo molestaban todo el tiempo, lo molestan toda vez. Es un trastorno que es de por vida, entonces lo molestan, y son batallas mentales que él luchaba todo el tiempo y con acciones repetitivas. Entonces fue una época donde él sufrió bastante en la secundaria, que fue cuando se le detonó. Y pues mi mamá también sufría mucho por ver a su hijo así, y yo también sufría, pero no por ver a mi hermano así, sino porque ahora toda la atención se fue hacia él. Yo pues seguía estando solo, y mi mamá ocupándose de mi hermano, llevándolo a terapias, a doctores, a hacer estudios médicos.
Entonces yo me quedaba solo y pues con mucho rencor todavía, con mucho enojo, pues yo ni siquiera me importó lo que estaba pasando con mi hermano. Me sentía pues hasta me los juzgaba mucho porque pues se la vivían peleando y yo no quería formar parte de eso. Fue una época muy difícil para mi hermano, ni siquiera podía cambiarse de ropa, no podía salir a un cuarto, eran peleas todo el tiempo. Cuando queríamos ir a la escuela, cuando íbamos a la escuela llegábamos tarde porque pues mi hermano no podía salir de su cuarto y mi mamá le gritaba, lo regañaba, mi hermano igual, se enojaban. Íbamos en el coche en camino a la escuela, íbamos tarde y ellos mientras peleaban, yo me iba en el asiento de atrás, me ponía audífonos y no quería saber nada, ni me interesaban. Yo sentía que pues no pertenecía a esa familia y sentía bastante, pues mucho rencor y amargura con ellos. Ahora cuando yo iba a la escuela desde la primaria era como mi escape, porque yo trataba de poner una máscara, o sea, yo me comportaba diferente en mi casa y en la escuela. Yo trataba de mostrar que todo estaba bien con mi vida, trataba de ser amigable y hacer amigos, pero en realidad estaba muy solo y no quería sentirme solo en la escuela. Entonces lo que hacía era pues quedar bien con todos y de hecho desarrollé una inseguridad muy grande por quedar bien con la gente, que sigue actualmente. Y sí, fue complicado y yo veía a mis amigos de la escuela que pues tenían una familia perfecta, entre comillas, que sus papás estaban casados, que no vivían con sus abuelos, que tenían las cosas materiales que yo quería, que estaban bien, felices, aparentemente, que pues sí, que era lo que yo quería y les tenía un poco de envidia. Entonces trataba de quedar bien con ellos. Y en la secundaria, mi hermano con sus comportamientos, con este trastorno, pues es algo que me siento culpable en estos días porque me daba pena que me vieran con él, que supieran que era mi hermano. Entonces yo trataba de no acercarme a él, nunca me interesó ayudarlo. Entonces pensar en eso hoy en día hasta me da pena de mí mismo, pero sí, yo quería quedar bien con los demás. Entonces traté de buscar un grupo de amigos en la escuela. Yo era un poco popular, entonces agarré un grupo de amigos en donde me sentía querido, donde sentía que me entendían, en donde sentía que pues no sé, podía pasar un buen rato con ellos y olvidarme de los problemas de la casa. Pero esos amigos me involucraron en lo que son las fiestas y el alcohol. Desde que yo tenía 14 años es lo que hacía en la secundaria. Como mi hermano y mi mamá se la pasaban en terapias y en doctores, pues dije, esta es mi oportunidad de hacer lo que yo quiera. No tengo que... mi mamá no está ahí vigilándome, no hay nadie que sepa lo que haga, voy a pues hacer lo que yo quiera. Entonces empecé a ir a esas fiestas con amigos, igual con tanto tiempo libre en mi casa, pues empecé a desarrollar esta adicción hacia la pornografía. Fue una época, pues también donde, no les voy a mentir, me la pasaba muy bien en las fiestas, era como mi escape. Trataba de hacer amigos, pero llegaba a casa y era lo mismo, las mismas peleas con mi hermano y mi mamá, solo que ahora yo ya formaba parte de esas peleas. Mi mamá ahora no solo regañaba a mi hermano, sino que me regañaba a mí por mi rebeldía, porque yo no estaba en casa, porque llegaba tomado, llegaba tarde, no le decía dónde estaba y pues ni siquiera ella sabía que yo no estaba feliz con la familia que tenía. Y pues sí, mi mamá se sentía muy triste de ver a sus hijos así y pues yo esta adicción, bueno, estos vicios con el alcohol y las fiestas y el deseo hacia las mujeres siguieron en mi vida y se desarrollaron más. Pero ahora les voy a contar un poco de cómo conocí a Cristo. Durante esa época mi mamá llevaba a mi hermano a una terapia y mi mamá acababa de salir de una relación amorosa
en la cual estaba muy triste por lo que había pasado y aparte muy triste por la situación en la que estaban sus hijos, mi hermano sufriendo mucho. Y pues en esa sala de espera de la terapia estaba llorando y se le acercó una señora a la cual no conocía. Y pensar en esto ahorita me vuela la cabeza cómo Dios trabaja en la gente y cómo Dios nos estaba buscando y nos rescató. Pero les voy a contar cómo. Esta señora habló con mi mamá y le dijo que todo iba a estar bien, le platicó de Dios y lo invitó a un estudio de la Biblia. Mi mamá pues no tenía otra opción, me imagino estaba tocando fondo, entonces llevó a mi hermano y fueron. Y así fue, empezaron a ir y empezaban a llegar a casa en las noches, pero en vez de llegar discutiendo, llegaban hablando de la Biblia, de lo que habían escuchado esa noche. Y se me hacía muy raro porque yo empezaba a verlos que ya no discutían, que ya no, pues que mi hermano llegaba en paz, que llegaba tranquilo, entonces se me hacía muy raro. Pero yo seguía juzgándolos y nunca me interesó lo que estaba pasando en sus vidas, pero yo veía una pasión muy grande porque ya llevaban varios meses asistiendo a estos estudios, creo que hasta un año, y mi mamá siempre me invitaba a un estudio de la Biblia, pero de niños, de jóvenes. Yo nunca quería ir hasta que un día me insistió, fue un martes en la tarde y pues dije voy a ir, no tengo nada mejor que hacer este martes, estoy solo en casa, no tengo mucho que hacer, tengo curiosidad de qué es lo que están escuchando y por qué se están sintiendo así. Entonces fui, llegué a una casa y desde ese día, desde ese estudio, mi vida ha tomado un rumbo totalmente distinto y un rumbo increíble. En ese estudio de la Biblia empecé a escuchar de la Biblia, empecé a escuchar de Dios. Yo tenía varias preguntas, varias dudas que me contestaron. Yo nunca había escuchado sobre Dios y se me hacía increíble que hasta niños de mi edad me sabían responder esas preguntas y me gustaba cómo, pues sus estilos de vida, ¿no? Cómo se agarraban de Dios. Yo sentí muchísimo amor por la gente de ese grupo. Desde el día uno ni siquiera tuve que esforzarme para tratar de agradarles o quedar bien con ellos, no, desde el día uno, aunque ni me conocían, me trataron increíble, sentí muchísimo amor y ese fue amor que nunca había sentido en ningún lado. Entonces decidí ir otra vez para resolver más dudas y así fue, no faltaba cada viernes, cada martes, ahí estaba todos los martes aprendiendo de la Biblia, con gente de mi edad que me demostró muchísimo amor y estaba pasando algo diferente en mi vida. Y fue el 28 de febrero del 2014 en un campamento cristiano en donde yo decidí entregarle la vida a Dios. Yo me sentía desesperado y ese día Dios me dio un propósito y me dio esperanza. Yo solo sentía su amor incondicional y fue lo que me hizo solo soltarle todas mis preocupaciones y mis problemas a Él y supe que Él se iba a encargar y iba a sacar todo adelante porque ya lo estaba haciendo. Entonces fue ese día en el que mi vida cambió y dejé que pues Él me cambiara y que me acercara a Él. La Biblia nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo pagó por todos esos pecados y que gracias a ese sacrificio nos regala la vida eterna con nuestro Creador. Y yo quise creer en eso. Yo quise empezar una relación con Dios en donde supe que su amor incondicional nunca iba a faltar, donde su misericordia siempre iba a estar presente en mi vida y sabía que Dios Dios me demostró que Él era el único que me escuchaba, que estaba para mí y que nunca me iba a fallar, que nunca me iba a abandonar, y eso es lo que siempre había estado buscando de toda mi vida. Les voy a contar un poco ahora de qué pasó después de ese día, después de que conocí a Cristo. Yo tenía 17 años cuando tomé esta decisión y empezó una aventura en donde Dios ha sido el héroe de mi vida todos los días. Yo pues les puedo decir que el primer cambio que noté es que ya no tenía esa amargura en mi corazón, yo ya no tenía
ese rencor hacia mi familia y hacia la vida. Ya estaba muy contento con el amor que me estaba dando Dios a mí y a mi familia. También decidí estudiar la preparatoria en línea y pues no tenía compañeros de clases, entonces pues Dios me puso una comunidad cristiana, una iglesia con jóvenes que me ayudaron bastante, que era lo que yo necesitaba en ese momento, amigos verdaderos, que aprecio mucho hoy en día y que pues me enseñaron mucho sobre la Biblia, que me guiaron, y puedo decir que pues sí, fueron grandes amigos, son grandes amigos y me ayudaron bastante. También me acerqué mucho a mi mamá, porque en la prepa pues tenía tiempo para hacer otras cosas, entonces por 2 años seguidos acompañaba todos los días a mi mamá a trabajar y fue increíble porque nos unimos mucho. Ella me demostró su apoyo y su amor y yo también le puedo demostrar que la amo y que estoy ahí siempre para apoyarla. Entonces fue una época increíble donde Dios estaba mostrando su amor hacia mí y hacia mi familia. Durante este proceso, bueno, Dios se encargó de trabajar en mi interior y quitar esa amargura de mi corazón, pero yo traía unos vicios, esos vicios que traía arraigados desde la secundaria, y sin importar que mi vida haya cambiado y que Dios me había hecho una nueva persona, pues le seguí dando la espalda a Dios, pero Dios estaba ahí atrás de mí, siguiendo, pues lleno de misericordia y bendiciéndome. Fue un proceso difícil, pero Él me llenó de muchas bendiciones y Él me permitió entrar a una muy buena universidad con una beca, a pesar de la situación económica de mi familia. También mi sueño más grande desde niño ha sido viajar, y hoy puedo decir que Dios me ha llevado a muchísimos lugares, en donde también puedo decir que gracias a Él paso mucho tiempo viajando, más del que paso aquí en México. Entonces estoy muy agradecido porque a veces ni siquiera he tenido dinero y Él me ha llevado a esos lugares, protegiéndome y poniendo gente en mi camino de la cual he aprendido mucho y me ha ayudado bastante. Actualmente estoy en la universidad, en 5º semestre, tengo 20 años, tengo una gran familia, soy muy cercano a ellos. Sabemos, mi familia, a pesar de que es pequeña, que estamos todos para apoyarnos y que necesitamos a Dios más que nunca, porque Él es el único que nos ha sacado adelante y que nos va a seguir apoyando. He viajado mucho y Dios ha puesto verdaderos amigos en mi vida, amigos con los que no tengo que pretender nada, que considero familia y que son mis mentores. Son esos amigos que yo los admiro y que pues me han demostrado cómo ser un cristiano a pesar de nuestra edad, cómo se puede dejar todo y seguir a Dios. Entonces admiro mucho eso de ellos. Y ha sido un proceso de muchas caídas, de mucha soberbia, de mucho egoísmo, en donde yo he pensado que las cosas que han pasado en mi vida han sido gracias a mí, lo que he logrado, y donde las tentaciones como el alcohol, las drogas y la lujuria han estado presentes, pero Dios es más grande y su misericordia ha sido enorme. Yo le he pedido perdón a Dios y Él me ha quitado la culpa y me ha acercado más a Él. Yo sigo siendo un cristiano bebé. A veces he sido un cristiano tibio, de lo cual yo sé que es el insulto más grande hacia Dios, y me arrepiento mucho de muchas decisiones, porque a veces con ese deseo que yo tenía de servir a Dios, pero esos deseos dentro de mí, le di muchas veces la espalda a Dios y hacía que mucha gente tropezara, y ha sido muy difícil. Pero yo le he pedido a Dios que me ayude a ser un joven fuerte en Cristo. No solo un joven fuerte en Cristo, quiero que Dios me dé un carácter para ser un hombre de Dios, que lo obedezca, que le sirva, que me ayude a dejar todas las distracciones de este mundo para solo seguirlo. Y pues quiero que Él, pues yo oro porque me quite esos vicios, que me quite esas
tentaciones y que yo sé que Él tiene cosas grandes preparadas para mí, que puede usar mis errores, mis caídas y mis talentos que me ha dado para hacer cosas grandes y servirlo. Entonces estoy muy agradecido con Él. Yo quiero que Él me llene de su Espíritu Santo y que encienda esa flama que hay dentro de mí para poder servirlo, porque estoy muy agradecido con Él. Quiero empezar a poner mi mirada en la vida eterna que Él nos promete. Creo que hay distracciones absurdas de las cuales yo las sigo, pero oro mucho para que Dios ponga mi mirada en el cielo. Soy una persona que pues me gusta experimentar muchas cosas, me gusta intentar cosas nuevas, me gusta tener sentimientos y caer en los placeres momentáneos, pero eso solo me ha traído decepción, soledad y tristeza. Y hoy más que nunca estoy seguro que la respuesta a todos mis problemas y la respuesta a esa felicidad y gozo que estoy buscando es Dios, que no la voy a encontrar en ningún otro lado más que en Dios. Dios ha estado siempre cuidándome, protegiéndome y a pesar de mis fallas ha estado del otro lado con los brazos abiertos. Dios ha estado trabajando en mi vida. Ha sido un proceso difícil en el cual pues me arrepiento de muchas decisiones, pero he podido conocer su amor y he podido dejarle mis preocupaciones. He sentido su amor incondicional durante todo este tiempo y la verdad no sé qué sería si Jesús no me hubiera rescatado. Estoy muy agradecido por el pago que hizo Jesús en mí y pues quiero dedicar mi vida a servirlo y a poner mi mirada en la vida eterna con Él. Creo que si tú sigues buscando en este mundo no vas a encontrar lo que quieres. Ese amor que estás buscando, que tu corazón está buscando, no lo puede encontrar aquí porque está buscando algo más grande, algo hermoso y eso te lo da Dios. Es un amor de otro mundo que solo Dios te lo puede dar. Hoy puedo decir que Dios ha sido muy grande conmigo y que lo seguirá haciendo. Y creo que eso solo es el inicio de la vida de un cristiano. Por eso pues yo estoy emocionado por lo que Dios tiene preparado para mí y solo quiero que Él trabaje en mi corazón, que me siga convirtiendo en un hombre cristiano, en un hombre con un carácter fuerte y quiero dedicar mi vida hacia Él. Quiero también compartirles un versículo que me ha ayudado bastante, que es Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este versículo pues me ayuda a saber la vida abundante que Dios tiene preparada para mí, no solo aquí, sino en la eternidad. Entonces quiero enfocar mi mirada en lo que está aquí en la Biblia y estoy más que agradecido con Él por todo lo que ha hecho en mi vida. Eso sería todo. Muchas gracias. Nunca me cansaré de decir que Dios está en el muy exitoso negocio de transformar vidas. Este joven Andrés Salas, en un callejón sin salida de odio, rencilla, desprecio y una familia totalmente destruida por circunstancias de la vida, vino a un cambio total con Cristo. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo lo hace, lo ha hecho, lo hará en toda aquella persona que quiera hacerlo. Y estando en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, 6 y 7 de este libro de Mateo, nos encontramos de que efectivamente se nos está diciendo que nosotros no podemos salir adelante, que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay uno
que haga lo bueno. Necesitamos un Salvador, pero cuando el Salvador llega, ¿cómo trae cambios tan espectaculares como los que estamos viendo en este muchacho Andrés Salas? Estamos en el capítulo 7 de Mateo y hay cosas preciosas que Dios nos quiere decir, pero tenemos que tener la medicina que es Cristo en nuestro corazón para que todo esto se lleve a cabo. Vamos a orar. Oh Dios, gracias. Gracias por tu maravillosa, increíble misericordia hacia nosotros, pecadores que siempre te hemos rechazado, pero que hemos llegado al reconocimiento de no poder salir adelante en el pozo profundo en que estamos y hemos clamado a un Salvador. Oh Dios, bendice este estudio, haznos ver cuán grande eres y cuánto te necesitamos. Te pido por las personas que escuchan o escucharán este mensaje, que se agarren de Dios, porque separados de ti, nada podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio se llama La Regla de Oro y se trata de Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 12. Pero queremos recordar que estamos en el Sermón de la Montaña. Cristo ha enfrentado al hombre, pero principalmente a los religiosos, que podría decirse que es la representación más sublime del hombre, los que verdaderamente están con Dios y los confronta de una manera muy fuerte. Y les dice desde el capítulo 5 cómo debe de ser el hombre en el reino de Dios, cómo debe de comportarse un cristiano que realmente está siguiendo a Cristo. En los primeros versículos del capítulo 5, con las bienaventuranzas, vemos cuál debe ser nuestra relación con nosotros mismos, y después en los siguientes versículos cuál debe ser nuestra relación con el mundo. El cristiano es luz en medio de tantas tinieblas del mundo. Después nos habla de cuál debe ser la relación con la palabra de Dios. Ahí en el versículo 18, 19 y 20, que si nuestra justicia no fuere muy superior a la de los religiosos de ese tiempo, pues no entraremos en el reino de los cielos. Dios pide más, Él es perfección, su ley es la ley de Dios y nosotros la bajamos para sentirnos bien, pero estamos muy por abajo. Después habla de nuestra relación con la ley de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no mataréis, pero yo os digo que si odias a tu hermano ya mataste. Esa es la ley. No tenemos más que romper el espíritu de la ley para estar totalmente mal. Y nos hace Dios, Cristo, aquí en este sermón de la montaña, vernos muy mal, porque es con respecto al odio, con respecto a la lujuria, con respecto a nuestra manera de ver las cosas religiosas. Después vemos en el capítulo 6 cómo Dios habla de nuestro sentido exterior para apantallar a Dios y a los demás, con el ayuno, con el dar y con la oración, que lo hacemos para apantallar gente y realmente no para
tener una comunión con Dios. Finalmente, para ya acabar con las pedradas que nos está tirando Jesús, habla de nuestra relación con las cosas materiales. Ninguno puede tener dos amos, porque o sigue a uno y menosprecia al otro, o sigue al otro y menosprecia al uno. No podéis tener a Dios y a las riquezas. Y bueno, es muy fuerte, y aún es nuestras necesidades básicas. ¿Por qué os afanáis por lo que coméis, o por la comida, o por el vestido? Que Dios no sabe que nosotros necesitamos todo eso. Vivimos en entera preocupación. Y bueno, para acabar todo esto, entramos al capítulo 7, en donde Cristo quiere terminar con una área muy importante del hombre, que son las relaciones interpersonales, nuestras relaciones con otras personas. Mateo capítulo 22, allá en el versículo, creo que es el 39, que dice cuáles son los dos mandamientos de Dios, los únicos mandamientos de Dios, del cual se derivan todos los demás. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este capítulo 7 entramos en este tema. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? Tener un verdadero amor por él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El capítulo 7, en sus primeros versículos, realmente nos habla de la manera como nosotros debemos tener nuestras relaciones interpersonales. Y el versículo 1 al 6, la primera parte, que ya vimos la semana pasada, se habla de que no juzguemos, de que no critiquemos, de que no menospreciemos a los demás, porque no estamos de acuerdo en cosas pequeñas con ellos, su personalidad o sus hábitos o sus debilidades, y nos la pasamos siempre criticando a los demás, cuando lo que más criticamos es normalmente lo que más tenemos nosotros mismos. Entonces, en las relaciones interpersonales, los primeros versículos de este Mateo 7 habla lo que no debemos de hacer. No te pongas a juzgar a los demás. Esto no quiere decir, como dijo Tolstoy, que Cristo estaba cancelando todas las cortes de justicia, porque no debo de juzgar a los demás. Pero no es eso. Claro que hay tiempo para juzgar cuando realmente los motivos son correctos. Hay que tener cuidado, porque al juzgar a otro me puedo estar echando de cabeza yo mismo. Gálatas 6:1, que dice muy fuerte acerca de eso, y dice lo siguiente, Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Nosotros no somos Dios para estar juzgando a los demás, pero sí el momento en donde con mansedumbre tenemos que decirle a los demás faltas que están
agrediendo a otros o a Dios. Pero la segunda parte de esta primera sección del capítulo 7 ya no habla de lo que no debemos de hacer en nuestras relaciones interpersonales, sino lo que sí debemos de hacer. Y para ello necesito leer el pasaje Mateo capítulo 7, empezando en el versículo 7, que dice así: pedid y se os dará. Permítame. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros sois malos, que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí llegamos realmente al clímax del Sermón de la Montaña en este versículo 12. Todo lo que tú haces, debes de hacerlo pensando que los demás deben reciprocar contigo lo mismo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. La regla de oro. Si tú siguieras esto, la verdad, no habría guerras, no habría enemistades, no habría conflictos, no habría contienda. Pero no es así, porque rompemos esto todo el tiempo. Aún con Cristo en tu corazón, tenemos algo en nuestro interior terrible que se llama yo. El yo es egoísta, el yo es soberbio, el yo es altivo, el yo solo piensa en sí mismo. Y eso es un gran obstáculo para seguir las cosas de Dios. Por eso es tan importante que reconozcamos la necesidad de un Salvador, que nos salve, que nos arranque del lugar terrible donde estamos, que nos dé la medicina correcta para apagar ese egoísmo terrible que nosotros tenemos. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos de hacer? Jesús usa algunas frases preliminares que desembocan en esta verdad sublime de la regla de oro que quiero repetir. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuáles serían esas tres cosas? Porque son tres que nosotros podríamos buscar tener para llegar a posiblemente estar al nivel de esta regla de oro. Bueno, la primera
es que es una promesa de Dios a nosotros. Debemos de recordar que Dios nos promete, si tú eres cristiano, si tú vives con Cristo en tu corazón, aplastando tu yo, tú puedes llegar a hacer esto. Dios nos ama incondicionalmente, como nos lo expresó este joven Andrés Salas en su testimonio que acabamos de oír y ver. Y nos da el ejemplo diciendo que tenemos un acceso ilimitado al gran amor de Dios. Y por lo tanto, conociendo eso, nosotros podemos derramar ese amor a los demás. Inclusive allá en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 33 o 34, dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Además, el siguiente versículo, que es el versículo 35 de Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El estándar de Dios es alto. Quiero que ustedes se amen unos a otros como yo os he amado. Imposible, imposible, a menos de que tengas a Cristo en tu corazón. Pero al tenerlo, esas palabras redundan en tu corazón de tal manera que sí los puedes hacer con el poder de Dios. Primera de Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16, que dice así: pero en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando tú vienes a Cristo, lo invitas a tu corazón, dice la palabra que es una adopción a la familia de Dios. Dios ahora es tu Padre. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, conforme a Mateo 6:9. Y los demás que también han hecho lo mismo son nuestros hermanos en la gran familia de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese amor para unos con otros. Él no está diciendo aquí que Dios lo hace a todos, sino a los creyentes que han aplastado su yo, que es el gran obstáculo para poder amar a los demás como a mí mismo. Si no, nunca lo harás. Tu egoísmo, tu soberbia no te lo va a permitir. Mateo capítulo 5 y 2 dice: todo aquel, desde el principio del sermón de la montaña nos está diciendo Dios que la condición, que el requerimiento para seguir todo esto, que le entregues tu vida a Cristo. Si no, el que va a regir tu vida es tu yo, y tu yo no va a permitir nada de esto. La promesa de Dios, vivir en esa obediencia a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 22. Que dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así es. Bueno, yo quiero decirte que esta promesa de Dios está bien plasmada en estos primeros versículos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Por eso memorizamos la Biblia y guardamos sus dichos en el corazón. Las promesas de Dios están disponibles para todo aquel. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Que dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pídele a Dios que eso sea algo importante en tu corazón. Que no vivas por temor, sino por amor. Que no atropelles a una persona por el temor de que vas a acabar en la cárcel o cuando menos en una bola de problemas legales. No, sino por amor, porque no debo de maltratar a mi prójimo y causarle esos daños. Pero casi siempre actuamos más bien por temor. Bueno, las promesas de Dios están ahí para perseverar, pidiendo, buscando, llamando. Lucas capítulo 11 en el versículo 8. Lucas capítulo 11, versículo 8. Que dice así, Lucas 11, 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos porque sea su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Seamos pues inoportunos con Dios. Pedid, pedid, pedid hasta que se os dé. Buscad hasta que halles. Tocad hasta que se te abra. La segunda cosa que también debemos de recordar y que inevitablemente el requerimiento es el mismo. El requerimiento es de que Cristo sea el Señor de tu vida, porque nunca harás a los demás bien y amor si Cristo no está en tu corazón. No lo haces ni aun con tus propios hijos, ni aun en tu misma familia. El yo es muy fuerte, hay que derrotarlo, hay que aplastarlo, hay que literalmente desecharlo. Esta segunda cosa es la naturaleza de Dios, que está en los siguientes versículos, versículos 9 al 11, y que dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Te podría pedir un poquito de agua? Ahí está. Como hijos de Dios, tenemos las trazas de Dios. Aún los que no son hijos de Dios, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un poco de la naturaleza de Dios. Pero como cristianos tenemos mucho más, porque somos hijos de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vaya esto que nos pide Dios. Necesitamos actuar como cristianos. ¿Qué quiere decir cristianos? Seguidores de Cristo, pequeños cristianos. Y Dios dice que esa naturaleza de Dios debe de estar en nosotros. Un hijo de Dios, porque no toda la humanidad es hijo de Dios. Ya lo he dicho muchas veces, los hijos de Dios son los que han sido adoptados por Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo algunos son hijos de Dios. Juan 1:12. Todos los que creen en Él, a ver qué dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has hecho una decisión de hacer de Cristo el Señor de tu vida, entonces se refleja esa naturaleza de Dios en ti. ¿Qué padre terrenal trataría a su hijo con crueldad, dándole comer piedras o serpientes o inclusive escorpiones? ¿Cómo? Ni aún los más malvados padres harían eso con sus hijos. Ningún padre normal haría eso, aun siendo este padre imperfecto, pecador, como somos nosotros. Pues cuánto más, dice el versículo aquí, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Si yo tengo la naturaleza de Dios en mi ser, pues yo actuaría conforme a esa naturaleza, cuando menos en un poco, y eso es el amor que Dios quiere que tengamos para los demás. Dios, cuya naturaleza es perfecta y su amor es ilimitado para con sus hijos, ¿cómo nos dará mucho más que un Padre terrenal nos daría? Lucas
capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¡Wow! Ningún padre normal haría esas cosas de destruir a sus propios hijos. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios desde el día que aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y lo tenemos en nuestro corazón. Segunda de Pedro 1, 4. Segunda de Pedro 1, 4. Segunda de Pedro 1, 4. Vosotros también, poniendo 4, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate lo que dice que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Eso es. Por lo tanto, debemos de amar de esa manera a nuestros hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 10. Que dice, Gálatas 6, 10. Mirad, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si queremos que Dios nos trate de esta manera, pues nosotros debemos tratar igual a nuestros semejantes, porque llevamos la naturaleza de Dios. Y la tercera cosa que debemos de tener en mente para que vivamos en una relación interpersonal de amor con los demás es el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y esto lo vemos precisamente en este versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fíjate, porque esto es la ley y los profetas. El perfecto amor de Dios es más explícito cuando los hijos lo reflejan tratando a otros como quieren ser tratados ellos mismos. Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13,
Romanos capítulo 13, versículo 8, que dice así. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El perfecto amor de Dios quiere estar en nuestros corazones. Ese es el propósito de Dios en el cristiano, en la persona que sigue a Cristo, que le ha entregado su vida y lo ha hecho el Señor y Salvador de su vida. Mostrar el amor de Dios en toda su magnitud, aunque sea a través de vasos de barro que somos nosotros. Siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos, pero lo hacemos con el poder de Dios y mostramos al mundo el gran amor de Dios. Como cuentan de estos prisioneros en una cárcel que no se podían hablar porque estaban separados, pero sí se podían observar. Finalmente, uno era cristiano y trataba de tener ese cristianismo y extender el amor de Dios, que yo lo había hecho mucho con esta otra persona. Cuando finalmente tuvieron otra vez la posibilidad de hablar, le dijo el no cristiano: ¿cómo es este Cristo del cual tú me has hablado tanto? Pues como yo. Entonces le dijo: pues yo quiero eso, pues yo he estado observando tu vida cuando me hablabas de Cristo y cuando no me hablabas de Cristo, y he visto algo muy superior a lo que yo veo en este mundo. Sí, claro, es el amor de Dios. Ningún incrédulo, ninguna persona que no tenga a Cristo en su corazón tendría esta capacidad que solo Dios da a través de su poder a aquel que le ha entregado su vida a Dios. No, tú no puedes amar. Inclusive tu definición de amor está totalmente mal. Se llama egoísmo. Yo te amo, dame. Y ese no es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, sino lo de los demás. Eso solamente el cristiano lo podría dar. Este es el centro de todo el sermón de la montaña, el clímax de todo lo que hemos visto en estas semanas, del capítulo 5, del capítulo 6 y ahora del capítulo 7. La suma de la ley y los profetas, como lo dice este versículo 12, porque esto es
la ley y los profetas. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas 5, 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Aún como cristianos seguidores de Cristo, rompemos esa proyección del amor de Dios y estamos anunciando que no somos más que como los demás allá en el mundo. No, inclusive a pesar del costo a uno mismo, debemos de mostrar amor a los demás. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario y quiere que tú hagas lo mismo. Solo Cristo puede producir esto. Cuando nosotros solo estaríamos preocupándonos por nosotros mismos, en egoísmo total y destructivo. ¿No? Ahí está ese veneno en tu sangre, ese veneno que habla de yo. Y tú puedes decir lo contrario, pero en el momento crucial actúas para ti mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Filipenses capítulo 2, versículo 20, que dice así Pablo en su carta a los filipenses. Bueno, desde el anterior, que es el 9, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo sí estaba expresando el amor de Dios. Y el amor de Dios. Solo su Espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros, podría manifestar este fruto abundante, el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Solo Jesús puede hacer que amemos a los demás, no como a nosotros mismos, está muy chiquito, sino como Él nos amó a nosotros, conforme a lo que ya leímos en Juan 13,
34. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Solo Jesús puede hacer que amemos a los demás, no como autodefensa ni por interés propio, buscando el amor de ellos, inclusive sabiendo muchas veces que nuestro amor solo producirá aborrecimiento por parte de ellos. Juan 17, 14. Juan 17, 14. Juan 17, 14, que dice, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo tiene una definición muy diferente de lo que es realmente el amor de Dios. Solo Cristo puede producir ese amor divino en el cristiano, que entrega su vida misma, a veces hasta en martirio, ante un mundo que rechaza esa clase de amor. El amor de Dios se manifestó en la cruz, se extendió a través de los siglos por prismas reflectivos que, recibiendo ese amor en sus corazones, lo reflejan a otros para que también ellos lleguen a conocerlo y se apoderen del gran amor de Dios. Todo cristiano, pues, debe ser un prisma reflector. ¿Lo estás haciendo tú para con los tuyos? Para que ellos vengan al conocimiento de Jesús. Como decía el joven Salas, cuando él se quedó realmente sorprendido, como su mamá y su hermano estaban cambiando tanto al ir y escuchar las pláticas de la Biblia. ¿Qué les están diciendo ahí? ¿Qué está pasando en sus corazones? ¿Por qué no siguen peleando como siempre por años lo he visto yo en mi casa? El amor de Dios es el que hace todo esto. Romanos capítulo 13, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 13, versículos 10 y 11. Romanos 13, capítulo 13, versículos 10 y 11. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora que nos levantemos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que estas 3 cosas deben de hacerte reflexionar y proyectar el amor de Dios al prójimo. Su propósito que demanda, porque es la razón de la ley, esto es la ley y los profetas. Su promesa que nos libera para hacerlo. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Y su naturaleza que nos capacita para hacernos como hijos de Dios. Que eso sea la señal clave en tu vida y que la gente vea el amor de Dios en tu vida, aún a pesar de daño propio. Pero claro, todo esto con el requerimiento que ya he mencionado constantemente. Cristo tiene que ser el dueño de tu vida, Señor absoluto de tu corazón. Si no, olvídalo, tu egoísmo prevalecerá. Y queriendo, no llegarás a ningún lado, sino a lo mismo, egoísmo, vanidad, egocentrismo, soberbia. No puedes evitarlo, tiene que haber ese agente sobrenatural, divino, que entre a tu corazón y cambie tu interior, cambie tu naturaleza pecaminosa. Es necesario que Cristo sea el Rey de tu vida. Pero ¿cómo hago eso? Me dirás. Bueno, pues la única manera es humillándote ante Él, ir a la cruz del Calvario y ahí confesar que tú eres ese yo terrible que traes ahí adentro y que quieres que Dios te lo quite. Arrepentirte de cómo inevitablemente sigues a ese yo y pedirle a Cristo que lo quite, que lo mate, que lo clave en una cruz. Y Él, victorioso, resucitado, que entre a tu corazón y cambie tu interior, como vimos en este testimonio del joven Salas. Vamos a hacer una oración. Pídeselo ahora. Dile que quieres cambiar, que quieres ser transformado, no en tu esfuerzo, no con tus promesas, sino en el poder de Dios. Oh Dios, en esta noche vengo a ti para pedir perdón. Arrepentido de estar esclavizado a un yo terrible que me está destruyendo. Te pido, Señor, que lo quites, que entres a mi corazón, que lo desplaces en el trono de mi vida. Quiero que seas el Señor de mi corazón, que me regales la vida eterna y me des esta capacidad de amor que hablas tan fuertemente, si es posible. Entra, oh Dios, a mi corazón en este momento. Cambia mi interior. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vaya mensaje que
que Cristo nos está dando aquí en este sermón de la montaña. Pero falta lo mejor, porque ahora nos da los resultados de aquella persona que sí quiere seguir a Cristo, entrando por la puerta estrecha. Pero bueno, ¿para qué me adelanto? Mejor vente la semana entrante, jueves, 8:30 de la noche, y hablaremos de los siguientes versículos preciosos del Sermón de la Montaña en este capítulo 7. Que Dios te bendiga, que tengas una gran bendición este fin de semana, y aquí nos vemos. Yo te espero. Buenas noches.